Si quieres quedar sorprendida con una floración masiva, tienes que hacer esto. Estas plantas que te voy a compartir el día de hoy, hay algunas personas que le llaman begonias por sus hojas anchas y el parecido que ellas tienen con sus cuidados y también con la floración. Pues yo les comparto que estas plantas se llaman gloxinias y cuando queremos sorprender alguna visita o impactar, simplemente tenemos que seguir algunos pasos para que estas nos den estas floraciones. Estas son unas plantas de interior que te van a permanecer floreciendo de esta manera y simplemente vamos a utilizar unos cuidados muy básicos, muy parecidos a los de las begonias, porque también a estas flores las atacan algunas cochinillas y no son tan difíciles de erradicar de tu jardín. Simplemente estas floraciones nos van a llenar nuestro jardín de encanto, ya que duran más o menos un mes cada flor. Y lo más impresionante es que cuando nosotros tenemos una guía para mantener este tipo de plantas, nos van a sorprender con unas floraciones masivas y también de colores. Lo mejor es que también las puedes combinar, las puedes tener de varios colores y esto te va a llamar mucho la atención y también va a alegrar tu jardín, también te va a ayudar a desestresarte. Y les comparto que todas estas flores que ustedes ven acá tienen antioxidantes y también las podemos utilizar para nuestra vida diaria. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta para empezar a cuidar estas hermosas plantas es un fungicida para que no nos vayan a empezar a comer las hojitas. También las vamos a proteger de corrientes de aire, las vamos a tener en interiores y lo mejor es que estas florecen en lugares de muy poca luz. Por cada litro de agua vas a colocar una cucharadita de bicarbonato de sodio, de esta manera. Y aquí a esto le vas a agregar agua, un agua normal, agua reposada, si la tienes del día anterior no pasa nada, o agua de lluvia si también la utilizas no pasa nada. La vamos a llevar a 1 litro y dejamos un espacio para colocarle ¿qué? Le vamos a colocar medio vaso de leche. De esta manera, recuerden que el bicarbonato de sodio es el mejor aliado para nosotros los jardineros y al combinarlo con leche es mucho mejor. Bueno, todo esto es un fertilizante fungicida que podemos utilizar en nuestras plantas ya que nos sirve como de abono. También si quieres utilizar mitad agua, mitad leche también lo puede hacer, pero aquí le voy a colocar un poquito por cada 3 partes de agua, le colocamos una partecita de leche. Bueno, ya la tenemos acá. Vamos a pasarla a un atomizador, al atomizador que tengas en casa. Simplemente le vamos a colocar de esta manera y aquí lo voy a empezar a colocar en el atomizador la cantidad que tengas o las plantas que tengas para ese día. Bueno, le voy a colocar solamente este poquito ya que voy a solamente a utilizarla en estas plantas. Bueno, ¿por qué parte del atomizador la vas a utilizar? La vas a utilizar por la parte más suavecita del atomizador. ¿Y esto por qué? Porque resulta que aquí hay un hongo cenizo que nos empieza a atacar nuestras gloxinias y lo hacemos de esta manera en lugares ventilados. Ese día vamos a abrir la ventana, lo vamos a utilizar cada 20, cada 15 días a manera preventiva. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, que ya le atacó el hongo y de pronto lleva media hoja, entonces le cortas la media hojita que lleva y le dejas la otra partecita. Si la hoja ya está totalmente invadida, para salvar la planta, entonces le cortas esa hojita. Bueno, aquí también, por ejemplo, las babosas nos la atacan muchísimo. Con eso también nos va a ayudar muchísimo a erradicar las babosas. Cuando ya tenemos nuestro fungicida cada 15, cada 20 días, o en el mejor de los casos lo puedes utilizar cada mes, no lo vas a utilizar tan seguido. Bueno, hay a veces también cuando tenemos la polamilla blanca que nos ataca nuestras plantas, estas también se posan en la parte de abajo. Entonces aquí le vas a colocar también de esta manera, levantas un poquito la hojita, de manera suave. Estas hojas son un poco delicadas y lo haces de esta manera y aquí vas a tener protegida tu gloxinia por mucho tiempo. Bueno, cuando ya esta empieza a tener la floración como tú ves aquí de manera masiva, también aparecen en el piojito ese verde que se va colocando en la parte de arriba. Entonces acá le colocas así lejitos en la parte de las flores y listo. Recuerda darle un lugar muy ventilado para que estas plantas no les vaya a coger el hongo. Bueno, cuando ya tenemos este fungicida para nuestras plantas debemos tener en cuenta el alimento. ¿Por qué les comparto esto? Porque además de que ellas gastan mucha energía en sus hojas, en sus flores, entonces va a suceder lo siguiente. Miren, yo les comparto esta, que la tengo en un lugar donde no tiene ventilación y aquí la ha empezado a atacar la cochinilla algodonosa blanca. Mírenla acá. Entonces, por eso les comparto que es importante utilizar un fungicida cada 15, cada 20 días o cada mes para evitar estos
quebrantos de nuestra planta. Bueno, hay ocasiones en las que no nos damos cuenta y, por ejemplo, en el momento de manipularlas, esta se quiebra. Entonces la vamos a dejar aquí de esta manera a ver si nos da raíces. Si no nos da raíces, entonces simplemente la quitamos y listo. Bueno, aquí por ejemplo hay una que se fue, no pasa nada, la dejamos allí o simplemente quitamos toda esta partecita y dejamos esta. Bueno, yo les comparto que ustedes se preguntarán, pero ¿por qué esa está como tan alargada? Porque la tenía en un lugar bastante oscuro donde no tenía casi luz y por eso se ha alargado. Pero fíjense que a pesar de que no tenía ni iluminación ni nada de esto, ni ventilación, ella me está dando flores. Son unas plantas muy apropiadas para tener en interiores. Bueno, esta también me sorprendió mejor aún porque tiene sus ramificaciones en la parte de arriba y aquí me sorprendió con un hijito. Lo más hermoso de esta es que ella empieza a tener muchas flores aquí por la parte de abajo. Entonces cuando ya vas a empezar a tener estas floraciones es importante aplicarles lo siguiente para el alimento. Vas a coger cáscara de huevo, semilla de aguacate o palta, la vas a rallar y la vas a llevar al sol, así tal como la tengo acá. Después la vas a llevar a la licuadora como les he compartido en videos anteriores y luego sí la vas a colocar en un pote así como este. Le vas a agregar también un poquito de carbón, humus de lombriz hasta que te quede de esta manera bien triturado y cada mes vas a hacer este caminito que yo siempre les explico de esta manera. Vas a levantar acá, haces el caminito de esta manera y allí vas a empezar a colocarle el abono alrededor de la planta. Todo este caminito lo tienes que hacer alrededor y allí vas a colocarle, este es el alimento. Bueno, como este alimento es un abono orgánico que tiene de todo, tiene calcio, fósforo, potasio, nos va a empezar a dar unas hojas muy bonitas, unas flores. ¿Por qué le digo que hay que aplicarlo cada mes? Resulta que cuando nosotros empezamos a regar estas plantas, no hay que regarlas demasiado, sino simplemente a necesidad. Estas plantas tienen unos tallos carnosos, voy a mostrar por acá, en esta, que se aprecian un poco más. Y cuando nosotros utilizamos mucha agua, ellas tienen reserva de agua en esta parte. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen, digamos, este tiempo bastante seco, ustedes se dan cuenta que ella se demora un poco en empezar a entristecerse. Bueno, por ejemplo, si no quieres utilizar este tipo de abono, como te estoy diciendo, también puedes utilizar el té de plátano, el té de papa y lo haces de esta manera. Como estas plantas se ramifican tanto, miren, ustedes se imaginan todas estas hojas que tienen hacia los lados. Hay algunas personas que se la cortan, pero a mí me parece que la belleza de ellas son sus hojas y las flores. Son unas flores dobles, muy bonitas, que duran casi el mes. Y no pasa nada si las flores se van cayendo. ¿Por qué? Porque a medida que se van cayendo, van llegando otras. Bueno, el té de plátano, ¿cómo lo aplicamos? Por cada litro de agua vamos a colocar una cáscara de plátano o de banana. También le podemos mezclar cáscara de papa o patata y la llevamos a 1 litro sin que nos quede espesa. Simplemente a manera de té. Cuando ya tenemos nuestro té listo, simplemente colocamos aquí en la parte de abajo una cantidad considerable y colocamos nuestra planta allí. Yo les tengo una fórmula que yo siempre practico con estas begonias o gloxinias, que a veces le llamamos. Es que cuando se termina el agua, dejo 2 o 3 días y vuelvo y le pongo al platico. No tanto, sino así, poquita, y allí voy viendo que el sustrato está un poco húmedo en la parte de arriba, entonces dejo de regar. Empiezo, coloco mi dedo, unos 2 o 3 centímetros, si se siente húmedo no vuelvo a regar, sino después de 2 o 3 días que empiece a tener el sustrato seco. Estas aguantan un poquito más que las begonias, por eso es que yo les comparto. Cada vez que empiecen a regar las plantas, siempre verifiquen la humedad con el dedito, con un palito, que estas también aguantan muchísimo. ¿Por qué les digo lo del abono orgánico o el alimento? Resulta que como estas tienen estas hojas tan hermosas y mantienen todo el tiempo así de florecidas, necesitan alimento. Y si no, ¿qué pasa? Van a empezar a tener menos hojas, menos flores y a veces su tallo se torna de esta manera. Esta, por ejemplo, cuando yo la traje, esto tiene más o menos 1 año, esta se puso pequeñita, eran unas ramificaciones así, todo pequeñita. Entonces aquí empecé a utilizar este abono, ya empezó a salirle las hojas grandes. Miren que de ese tallito salió esta planta, hojas grandes, y lo mejor es que también ya me va a regalar flores. Bueno, de esta planta les comparto también que es una planta que podemos tener en interiores, en exteriores, siempre y cuando las protejamos de corrientes de aire. Y aquí en países tropicales, por ejemplo en mi país Colombia, ellas permanecen llenas de flores todo el tiempo. Así que si estás pensando en tener plantas de interior con muchas flores y de poca luz, esta es la indicada.